Yo quiero hoy compartir con ustedes un pasaje de la palabra del Señor y un tema que hemos titulado La clave del ánimo. No cabe duda que hay veces y oportunidades en la vida en las que el desánimo toca con fuerza a nuestras vidas y toca con fuerza a nuestros corazones. Yo quiero invitarles a buscar en sus Biblias. Yo espero que tengan ahí sus Biblias en sus hogares y aquí también. Deuteronomio capítulo 31, versículos del 1 al 11. Deuteronomio capítulo 31, versículos del 1 al 11. Así que si usted encuentra el pasaje, diga bien alto, amén. Y bueno, de todas maneras yo no los voy a escuchar, pero yo sé que ustedes están ahí y que pueden encontrar este pasaje. No me haga nunca como el hermano que estaba en una iglesia y quien dirigía la Biblia, la lectura bíblica dijo, cuando la tengan, digan amén. Y el hermano dijo amén y ni Biblia tenía en las manos. Pero bien, Deuteronomio capítulo 31. Vamos a leer los versículos del 1 al 11, aunque vamos a hablar específicamente en los versículos del 1 al 9. Dice así la palabra del Señor y después mantengan sus Biblias abiertas porque vamos a estar hablando acerca de todo este pasaje. Dice, fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel. Y les dijo, este día soy de edad de 120 años. No puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho, no pasarás este Jordán. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti. Él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti como Jehová lo ha dicho. Y hará Jehová con ellos como hizo con Sehón y con Og, rey de los amorreos, y con su tierra, a quienes destruyó. Y los entregará Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo y no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que la daría, y tú se la harás heredar. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y todos los ancianos de Israel. Y les mandó Moisés diciendo, al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Qué importante es este pasaje y el momento en el que Moisés escribe y habla y manda a escribir estas palabras al pueblo de Israel. No era un momento sencillo, no era un momento fácil. Podría decirse aún más que era más bien un momento triste, un momento complejo. Moisés, aquel gran caudillo del pueblo de Israel, el que había sido usado por Dios para sacar al pueblo de Israel, estaba para terminar. Y es lógico que el pueblo, sabiendo que Dios le había dicho que iba a terminar su vida, estuviese triste y aún más desanimado. ¿Cómo nosotros vamos a poder lograr animarnos? ¿Cómo nosotros vamos a poder lograr animar a otras personas en tiempos difíciles y en tiempos de tristeza? Bueno, hay a veces que vemos películas y seriales en los que las personas se animan con diferentes cosas. Dice ahí el legendario Popeye se animaba cuando comía espinaca. Popeye comía espinaca y se llenaba de fuerza y hacía lo indecible. Los héroes de las películas pues se animan a veces a ver por una joven hermosa que le ponen allí de pareja en la película. Otras veces se animan por un sentido de justiciero, y el sentido justiciero los hace hacer cosas extraordinarias. Pero nosotros no estamos en ninguna película, aunque los momentos de la vida en que estamos viviendo se parecerían a una película.
Las personas en la calle a una velocidad tremenda, afanados, angustiados, yendo a los supermercados, comprando lo que necesitan y lo que no necesitan, comprando lo que se va a acabar y lo que no se va a acabar y acabando con todas las demás cosas. Y ese es el momento que nos rodea en esta hora. Preocupados por cómo vamos a pagar las cosas, preocupados por qué va a pasar si perdemos los trabajos. Y toda esta situación, preocupados por un virus que no tiene cura y que no sabemos cómo nos los vamos a quitar de arriba. Preocupados por un futuro tan incierto como el que se puede presentar delante de nosotros. Y en este momento en que nosotros estamos viviendo, ¿cómo nos vamos a animar? Déjeme decirle algo. Si hay algo que está listo y preparado para animar al ser humano, es la palabra de Dios. Dios conoce la vida, Dios conoce nuestra vida. Y Dios preparó su palabra para que nosotros podamos animarnos con ella. Y este pasaje es uno de esos hermosos pasajes que nos anima de una manera verdadera, una manera hermosa, si nosotros lo podemos creer y lo podemos poner en práctica en nuestras vidas. Mire lo que dice. En primer lugar, los primeros 3 versículos nos enseñan a nosotros que nosotros necesitamos ánimo en los momentos difíciles. Sí, porque los momentos difíciles muchas veces nos desaniman, nos atemorizan. Y el temor, las preocupaciones nos traen desánimo y aún así también hasta la depresión en muchísimos casos. Nosotros necesitamos revertir ese sentimiento que llega a nuestras vidas a través de las circunstancias reales que nos rodean a nosotros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mire cómo la Biblia nos enseña. Y nosotros necesitamos esa gran verdad. Dice que Moisés estaba para terminar. Había un hecho que no se podía cambiar. 2 cosas que eran incambiables. Las 2 cosas incambiables eran la edad de Moisés y el mandato de Dios. Dios había dicho que Moisés no iba a cruzar el Jordán. La historia la conocemos. Moisés había golpeado la piedra que Dios le había dicho que no golpeara, que le hablara. Pero Moisés lo había hecho. Estaba enfadado con el pueblo, estaba disgustado, estaba desesperado y golpeó la piedra en lugar de hablarle. Y sencillamente Dios le dijo, por haberlo hecho así, no vas a pasar el Jordán, no vas a entrar a la tierra prometida. Así que había 2 cosas que no iban a cambiar. No iban a cambiar. Nadie podía cambiar que Moisés dejara de tener 120 años y ya los tenía. Y nadie iba a cambiar el plan de Dios y la palabra que Dios había dicho, que Moisés no iba a pasar el Jordán. Nosotros nos encontramos con situaciones que no podemos cambiar. No las podemos cambiar. Hay cosas que no podemos cambiar. No podemos cambiar la recesión que se avecina al mundo entero y a este país. No podemos cambiar el riesgo y el peligro que todos podemos tener de en un momento determinado no recibir los salarios que necesitamos para poder pagar las cosas que necesitamos pagar. No podemos cambiar el riesgo y el temor de que esta enfermedad nos alcance a nosotros porque cada vez crece más, nos rodea más y se acerca cada vez más. Pero eso tampoco lo podemos cambiar. No podemos cambiar la realidad de que es una enfermedad que por ya muchos meses la ciencia ha tratado y hasta hoy no ha podido hacer nada. Dios quiere que mañana lo logre, pero hasta hoy no lo ha logrado. ¿Cuántas cosas hay que no podemos cambiar? No podemos cambiar la preocupación que podemos tener con hijos, con nietos, con padres, con ancianos, con familiares que están expuestos a esta situación. Hay situaciones a nuestro alrededor que, como el pueblo de Israel aquel día, nosotros hoy tampoco podemos cambiar. No lo podemos cambiar. Pero qué importante es que nosotros sepamos que en medio de la situación que nosotros no podemos cambiar, todavía nosotros podemos alcanzar y tener la bendición de poder animar nuestros corazones en nuestra vida y para poder seguir adelante y poder vencer en todas las cosas que estaría con ellos. Dice ahí que Moisés le dijo al pueblo de Israel, en este día soy de 120 años, no puedo más entrar ni salir. Además de esto, Jehová me ha dicho, no vas a pasar el Jordán. Y dice el versículo 3, Jehová tu Dios, Él pasará delante de ti. Él destruirá estas naciones delante de ti y las heredarás. Y Josué es el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Déjame decirte, aunque nosotros no podemos cambiar la situación que hoy nos rodea, nosotros sí podemos saber que Dios está en control de ella. Dios tiene un plan para mañana. Ni tú ni yo lo sabemos. Dios tiene un plan para mañana con este mundo. Dios tiene un plan para mañana con esta nación.
Dios tiene un plan para mañana con este estado. Dios tiene un plan para mañana con nuestra ciudad. Dios tiene un plan para mañana con nuestra iglesia. Dios tiene un plan para mañana con nuestra familia y con nuestra propia vida. Dios tiene un plan para mañana. Y qué importante que nosotros podamos saber que ese Dios sigue estando en control. Si nosotros podemos creer, si nosotros podemos confiar, si nosotros podemos esperar en ese plan de Dios. Moisés se iba, pero ya Dios tenía preparado un plan. Josué iba a tomar el mando y junto con Josué Dios pasaría con ellos. Y qué bueno es que nosotros podamos saber que en esta oportunidad Dios también tiene un plan para nuestras vidas. Y los planes de Dios siempre son buenos. Los planes de Dios siempre son para darnos victoria. Los planes de Dios siempre son para permitirnos alcanzar un día de mañana que será mejor que el de hoy. Y qué bueno es que nosotros podamos saber esto. Sí, en medio de las situaciones difíciles nosotros necesitamos llenar nuestros corazones de ánimo y de valor. Y nosotros lo podemos alcanzar. ¿Qué más nos enseña este pasaje? Miremos los versículos que están adelante, los versículos 4 y 5. Y si tienen sus Biblias allí, ustedes los pueden seguir en sus hogares. Dice el versículo 4 y 5. Y hará Jehová con ellos como hizo con Sehón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra, a quienes destruyó. Y los entregará Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Fíjese usted, y harás con ellos como hizo con Og, rey de los amorreos, y con Sehón, rey de los amorreos. Qué importante es que nosotros podamos saber, nosotros podemos levantar el ánimo cuando nosotros recordamos las cosas que ya Dios ha hecho con nosotros. ¿Qué pasaba con este pueblo? Este pueblo había salido de Israel allí con mano poderosa. Dios había hecho maravillas y señales, cosas tremendas Dios había hecho con ellos. 10 plagas para que salieran ahí finalmente de Egipto. Habían salido de Egipto, habían pasado todo el desierto. Habían llegado hasta la entrada de la tierra prometida. Por la falta de fe de aquella generación, no pudieron tomar la tierra prometida en ese tiempo. Tuvieron que regresar 40 años en el desierto y ahora venía una nueva generación, de las cuales de 20 años para abajo al salir de Egipto, solamente eran los que aún vivían. Todos los demás habían muerto en el desierto. Y ahora esta nueva generación, Dios no les está diciendo, mira, ustedes van a vencer allí porque yo hice plagas en Egipto, hice maravillas allí en Egipto. Podía habérselos dicho, pero no se los dijo. Le dijo lo que ellos habían visto. Lo que ellos habían visto. ¿Qué era lo que ellos habían visto? Ellos habían visto a Moisés vencer a los amorreos que estaban del otro lado del Jordán. A Basán, a Og, el reino de Moab. Ellos habían visto a Moisés vencer. Ellos habían sido partes de la victoria que Dios le había dado del otro lado del Jordán. Y Dios les está diciendo, como ustedes vieron que vencieron esas naciones, los van a vencer del otro lado también. Y el punto es este. ¿Cuántas cosas tú y yo hemos visto en nuestras vidas que Dios ha hecho en tiempos anteriores? No solamente vamos a estar mirando las maravillas que dice la Biblia que Dios hizo en tiempos bíblicos. No solamente vamos a estar mirando las maravillas que Dios hizo en los tiempos de nuestros padres o en los tiempos de siglos pasados, historias hermosas que nosotros conocemos, de obras hermosas y grandes que Dios ha hecho en este mundo. No solamente vamos a ver eso, vamos a ver tan solo, o empezar a ver tan solo las cosas que Dios ha hecho en tu vida y en mi vida en tiempos anteriores, en años anteriores. ¿Cuántas veces Dios ha estado con nosotros? ¿Cuántas veces Dios nos ha librado? ¿Cuántas veces Dios nos ha sostenido? ¿Cuántas veces Dios nos ha provisto en momentos de crisis, en momentos de dificultad, en momentos de otros temores económicos, en momentos de otros temores de salud, en momentos de otros peligros que nos han rodeado en nuestras vidas? ¿Cuántas veces Dios ha estado con nosotros? No es la primera crisis económica que este país va a pasar. No es la primera que ha pasado. Dios ha permitido que este país vuelva a salir. Dios ha permitido que tu familia, que la mía vuelva a salir. En esta oportunidad lo vamos a hacer otra vez. ¿Por qué no? Si Dios sigue siendo el mismo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos tener ánimo? Nosotros podemos tener ánimo si nosotros somos capaces de mirar atrás en nuestras vidas y mirar las victorias que Dios nos ha dado en la vida. ¿Sobre qué? Sobre tantas cosas. Sobre tantas cosas. Cuenta
¿Cuántas cosas Dios ha hecho en tu vida? Y ese mismo Dios que ha hecho tantas cosas en tu vida, ¿por qué no la va a hacer esta vez otra vez? ¿Por qué no la va a hacer esta vez otra vez? Porque es una pandemia mundial, no importa. Dios está presente en todas partes. Qué importante es que muchas veces nosotros seamos capaces y podamos revisar en nuestras vidas los conceptos que nosotros tenemos acerca de la persona de Dios. Qué importante es que nosotros podamos revisar los conceptos que nosotros tenemos en la persona de Dios. Dice la palabra del Señor que nuestro Dios es un Dios que es todopoderoso. Pero dice la Biblia también que nuestro Dios que es un Dios que es omnisciente, que todo lo sabe. Dice la Biblia también que nuestro Dios es un Dios que está en todas partes. Así que desde que este mal salió, desde la primera sopa de sapo que alguien tomó allá en China, o de murciélago, o de donde haya salido, no lo sabemos. El primer día que esta pandemia, esta epidemia salió en aquella ciudad china, Dios la estaba mirando. Y desde ese primer día Dios sabía que iba a llegar aquí. Y desde ese primer día Dios sabía lo que iba a pasar para Europa. Desde ese primer día Dios sabía lo que iba a pasar hasta aquí. Y lo que nos queda por pasar, Dios lo sabe. Dios lo sabe porque Dios lo sabe todo. Y el Dios que está en China ahora mismo es el mismo que está aquí con nosotros en este mismo momento. Es el mismo. Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado. Y qué importante que nosotros podamos repasar esos conceptos en nuestras vidas. Y que nosotros podamos estar firmes y seguros en las cosas que Dios quiere que nosotros afirmemos en nuestra mente y en nuestros corazones. Como Dios lo hizo la otra vez, lo va a hacer una vez más. Y quiero que vayan conmigo un momento solamente sin desmarcar este pasaje al libro de los Salmos. Allí en el Salmo el número 42, uno de mis muchos salmos favoritos y de muchos de ustedes también. Sin desmarcar ese pasaje, vayan a ir al Salmo 42, versículo 5 y versículo 11. Y mire usted lo que dice. Dice el Salmo 42, el versículo 5, el salmista decía, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Y el 11 lo repite, como que el salmista se lo repite 2 veces para asegurárselo, para tenerlo bien claro en su mente. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Algunas palabras interesantes ahí. El salmista se lo está preguntando a su propia alma, a su propio corazón. Y qué bueno que tú te lo preguntes a tu vida. ¿Cómo está tu corazón? ¿Está tranquilo? ¿Te has puesto nervioso por la situación que nos rodea? ¿Te has asustado? ¿Te has estremecido? Como se dice hoy en día, ¿se te ha movido el piso? Podría ser, ¿por qué no? Claro que podría ser. La situación puede que esté para que nosotros sintamos cosas de ese tipo y nosotros podamos preguntarnos. Pero el salmista se respondía, ¿por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Y me gusta la última frase, porque la última frase dice, porque aún he de alabarle. Que para mí ese aún significa, ya lo alabé otras veces, porque otras veces me salvó. De esta también me va a salvar y lo voy a volver a alabar. Ese es el tono de ese versículo que yo veo cuando el salmista dice, porque aún he de alabarlo. ¿Por qué aún? Porque ya lo alabé. ¿Cuándo? Cuando otras veces Él me ha salvado. Cuando otras veces he estado en dificultades. Cuando otras veces Él me ha sostenido. Cuando otras veces Él me ha animado. Cuando otras veces Él me ha sanado. Cuando otras veces Él me ha librado. Cuando otras veces Él me ha sostenido. Ya lo alabé cuando otras veces lo ha hecho. Y en esta vez también lo voy a alabar. Por eso aún, porque aún lo voy a alabar. Y entonces decía, salvación mía y Dios mío. ¿Quién es tu Dios? Si tu Dios es el único Dios verdadero, puedes decir como el salmista, aún lo voy a alabar. Porque como me ha sacado de las otras, de esta me va a sacar también. Como vencí a Og, rey de Basán, y a los reyes amorreos, esta situación en que estoy, la voy a vencer también. Como me ha ayudado otras veces, una vez más Él me va a ayudar. Así que esto nos da ánimo mirar hacia atrás y nos da ánimo cuando nosotros sabemos que lo podemos hacer y que podemos mirar hacia el futuro. Mire lo que decía el versículo 5, dice, y los entregará Jehová delante de vosotros y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Mirando al futuro, y los hará, los entregará. Y ustedes les van a hacer mirando al futuro. Cuando las situaciones están mal, a veces pensamos que el futuro se murió, que el futuro se acabó.
Y pensamos que todo se va a acabar y decimos, vamos a ver si pasamos o no pasamos la pandemia. Pero si el Señor está con nosotros y en su plan está sostenerlo, la vamos a pasar. Si en su plan está llevarnos, será lo mejor porque vamos a estar en el cielo con Él. Pero si en el plan está sostenernos, la vamos a pasar. Hay un futuro para los hijos de Dios. Siempre lo hay. Siempre lo hay. Así que nosotros podemos mirar a un futuro. Un futuro cuando terminará la pandemia o se controlará. Un futuro cuando pasará la crisis económica y nosotros podremos seguir adelante una vez más. Amén. Un futuro cuando nosotros podamos ver de nuevo nuestra familia segura y protegida de una manera diferente. Si hay un futuro por delante, si tenemos ánimo y tenemos fe en el Señor, sí podemos mirar hacia ese futuro. Y qué importante es que podamos hacerlo. Es hora de mirar al futuro que está en las manos de Dios. ¿Quién es tu Dios? Si tu Dios es el del salmista, si tu Dios es el de la palabra de Dios, el único Dios verdadero, nosotros entonces podemos estar con paz, sin temor y fortaleza, porque hay un futuro seguro para nuestras vidas. Así que lo primero que este pasaje nos enseña es que en medio de las situaciones difíciles nosotros necesitamos ánimo para seguir. Lo segundo que el pasaje nos enseña es que cuando nosotros miramos hacia atrás y vemos lo que Dios hizo con nosotros, eso nos anima y nos ayuda a seguir hacia adelante. Mira lo tercero que este pasaje nos enseña, que dice el versículo 6. Para mí es uno de los versículos más hermosos, el más hermoso de todo el pasaje. Lo puse hoy en mi página de Facebook y un comentario que hice allí se lo envié a los hermanos. El versículo 6, mire qué hermoso dice. Dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Qué tremendo versículo. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis es la frase que la Biblia repite tantas y tantas y tantas veces de Génesis hasta Apocalipsis. Y le dice a los que confían en el Señor que no tengamos miedo. Que no tengamos miedo. ¿Dónde fue donde por primera vez apareció la palabra miedo en la Biblia? ¿Dónde fue? ¿Dónde fue donde por primera vez se menciona que el ser humano sintió miedo? Dice la Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo 3, que cuando el hombre y la mujer pecaron, se escondieron de Dios. Y Dios le dijo al hombre, ¿por qué te escondiste? Y Adán dijo, porque tuve miedo. El miedo nació en el corazón del hombre cuando llegó el pecado. Ahí nació el miedo. ¿Y por qué la Biblia nos dice a nosotros que no tengamos miedo? ¿Sabe por qué la Biblia nos dice a nosotros que no tengamos miedo? Porque Dios resolvió el problema del pecado para que hoy nosotros no tengamos que tener miedo. ¿Cómo lo resolvió? Lo sabemos bien. Dios mandó a Jesucristo. Cristo se hizo hombre, vino a este mundo, vivió en el mundo sin pecado, murió en una cruz y con su muerte de cruz pagó el pecado de toda la humanidad. Y ahora todos los que nos hemos arrepentido y hemos aceptado a Cristo, hemos resuelto el problema del pecado porque Cristo pagó nuestros pecados y Dios perdona nuestros pecados. Dios ha perdonado nuestros pecados, los ha perdonado y nos asegura la vida eterna, nos ha dado la vida eterna. Y esa es la razón para que nosotros podemos vivir en este mundo sin tener miedo. ¿Eso significa que no lo vamos a sentir en algún momento? Claro que significa que sí lo vamos a sentir. Por eso es que la Biblia no lo repite. ¿Por qué la Biblia no lo repite tantas veces? Porque lo sentimos. Humanamente lo sentimos, el miedo nos alcanza. Por distintas razones el miedo nos alcanza. Y por eso una y otra vez la Biblia nos repite, no tengáis miedo. Alguien contó las veces que decía esta expresión en toda la Biblia y encontró 365. Yo no las he contado, solamente lo leí en algún lugar. Pero me llamó la atención el número, porque 365 son suficientes para un día de cada año. Un día durante todo el año. Le falta uno este año porque fue bisiesto. Tiene 366. Pero no importa. Le echamos otra vez más. Qué importante es poder saber que Dios nos pide que no tengamos miedo. Vi una película hace tiempo en la que alguien hacía una película de fantasía. Un señor ahí con una moto hacía brincos y saltos tremendos. Y cada vez que él iba a salir con su moto, él se repetía las palabras que su padre le había dicho. No puedes tener miedo.
No puedes sentir miedo. Y él se lo repetía, y él se lo repetía, y él se lo repetía. Y después que se lo repetía, salía con su moto y hacía las cosas que hacía. Eso está tremendo para la película. Está bien, las películas aguantan y hacen maravilla. Pero déjeme decirle, si nuestro Padre Celestial, que está con nosotros cada día y todo lo puede, nos ha dicho que no tengamos miedo, nosotros debemos de vivir sin miedo. Porque el miedo no es el plan de Dios para sus hijos. Cada vez que tú sientas miedo, mira a Jesucristo. Cada vez que sintamos miedo, miremos a nuestro Dios. Yo no estoy diciendo que no sintamos miedo. Yo lo que estoy diciendo es que en la Biblia tenemos una solución para el miedo. Primero, porque Cristo pagó nuestros pecados. Y segundo lugar, porque Dios está con nosotros cada día de nuestra vida. Y ese Dios todopoderoso nos dice que no tengamos miedo. Qué interesante, qué desafío, qué palabras tan claras la Biblia tiene para nuestras vidas. No temáis. No temáis. Esa afirmación que a través de la Biblia está constantemente y que es para nosotros un desafío en los días de tristeza, en los días de peligro, en los días de dolor, en los días de preocupación. Es un desafío para que nosotros la repitamos. Nuestro Padre Celestial nos dice que no tengamos miedo. Así que el ánimo se basa en la presencia de Dios. En eso se basa el ánimo. El ánimo del que yo hablo no es un ánimo que se puede recuperar por entusiasmo de fraseologías humanas. El ánimo del que yo estoy hablando no es un ánimo que se contagia porque alguien tiene valor y alguien ayuda a otra persona y después vamos a hablar del contagio del ánimo. Pero el ánimo del que estoy hablando no es un ánimo que viene de ideas psicológicas ni ficticias. El ánimo del que yo hablo es un ánimo que viene de la mismísima presencia de Dios con nosotros. Si tú lo crees, te vas a animar. Pero es necesario que tú creas lo que dice la Biblia. Dios le dijo a Josué, yo voy a estar con ustedes. Mire cómo lo dice el versículo 6. Nuestro ánimo se basa en la presencia de Dios. Como Dios está presente, por eso yo puedo tener ánimo. Esforzaos, cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará, ni te desamparará. Jesucristo al partir de este mundo le dijo a sus discípulos, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él no miente, Él no puede mentir. Él no puede mentir. Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros, nosotros podemos vivir sin miedo. Nosotros podemos animar nuestros corazones. Así que el ánimo del cual hablo es un ánimo que está basado precisamente allí, en la presencia de Dios. Y en cuarto y último lugar, el ánimo que este pasaje nos habla a nosotros es un ánimo para los momentos de dificultad. Es un ánimo que viene cuando nosotros recordamos las cosas que Dios ha hecho con nosotros en el pasado. Es un ánimo que se basa en la presencia de Dios con nosotros, que es una realidad. Y en último lugar, también es un ánimo que se contagia de manera colectiva. Mire usted hablar de contagio en medio del coronavirus. Hay que dejar 3 metros. Mire, la hermana está bien de mi distancia a mí, ¿verdad? Y mire, déjame que lejos se puso. Hay que dejar 3 metros. Artemio se puso más lejos todavía. Hay que dejar distancia. Hay que dejar distancia. El domingo cantábamos Evenu Shalom, alejen, 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 alejen. El ánimo es un contagio colectivo. Yo creo que una de las cosas lo más peligroso de este virus no es la mortalidad que tiene. Todos lo sabemos, las estadísticas lo dicen, todos lo sabemos. El flu del que nadie habla es más mortífero. Todo el mundo lo sabe. El flu que hay todos los años en este país, todos los años en este país hay flu. Y el flu del que nadie habla es más mortífero, mata a más personas. Pero es menos contagioso. Es menos contagioso. Otros virus que han pasado y que están todavía por ahí son más mortíferos, pero son menos contagiosos. Menos contagiosos. El nivel de contagio que tiene este virus
es tan impactante que es lo que ha hecho que todo el mundo esté revuelto de la manera en que lo está. Es su nivel de contagio. Y qué importante es que nosotros nos dejemos contagiar por el Espíritu de Dios y no por el desánimo que ha traído este virus a la humanidad. Quiere traer desánimo, trae desánimo a los hombres. Por todos los problemas que nos rodean, que son reales, que están ahí. Pero nosotros tenemos a alguien que es más real, que está con nosotros y más poderoso que ese virus, y ese es el poder de nuestro Señor. Entonces nosotros tenemos que contagiarnos con ese ánimo. Porque si tú crees que el Señor está contigo, si tú crees que Dios te sostiene, si tú crees que Dios te fortalece, si tú crees que Dios te guarda, si tú crees que Dios es poderoso para hacerte pasar el virus o para librarte de él, si tú lo crees, tú puedes tener ánimo. Y es importante que ese ánimo se lo deje al de al lado. Se lo deja a otro más también. No un ánimo basado en palabras, repito. No un ánimo basado en palabras, sino un ánimo basado en un concepto. Dios está con nosotros. No un ánimo ficticio, un ánimo real, porque la presencia de Dios con nosotros es real. No tenemos que verlo, lo podemos sentir y lo vemos a través de las cosas que Él hace a nuestro lado. Sí, amados hermanos, qué importante. ¿Cómo lo dice la palabra de Dios? ¿Cómo le habla del contagio de este ánimo? Dice el versículo 7 hasta el 11, y llamó Moisés a Josué, y le dijo en presencia de todo Israel, para que todo el mundo lo escuchara, para que todo el mundo se animara. Se lo dijo a Josué en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás a este pueblo, a la tierra que juró Jehová a sus padres que la daría a ellos, y tú la harás heredar. Y Jehová va delante de ti y estará contigo, y no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Y escribió Moisés esta ley, y la dio a los hijos sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto, y a todos los ancianos de Israel. Y los mandó Moisés diciendo: al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo el pueblo delante de Jehová, del Dios, en el lugar en que Jehová escogiere, leerás esta ley delante de todo el pueblo. Leerás otra vez esta ley, para que ellos recuerden, para que ellos oigan, para que ellos no teman, para que ellos se animen. Yo creo que eso es lo que necesitamos hoy. Recordar esta ley. ¿Cuál es la ley? La ley de Dios que nos está diciendo que no tengamos temor. La ley de Dios que nos está diciendo que aunque la realidad que nos rodea no es nada halagadora, no es nada sencilla, nosotros podemos tener ánimo, necesitamos tener ánimo, porque necesitamos creer que Dios sigue en control y seguirá en control hasta el final. Podemos tener ánimo, porque el Señor nos ha salvado otras muchas veces y estará con nosotros una vez más. Podemos tener ánimo, porque la presencia de Dios, de ese Dios todopoderoso, todavía está con nosotros. Y si nosotros alcanzamos ese ánimo, tenemos que dárselo a otros, porque este mundo lo necesita. Otros lo necesitan y nosotros se los podemos compartir. Bien, Dios permita que, sostenidos por el Señor, venzamos esta dificultad, tengamos valor, nos animemos y sigamos firmes y adelante, porque nuestro Dios está y estará con nosotros. Que Dios me los bendiga.